Mire, hola, hola. Hola amigos, bienvenidos nuevamente. Estamos en Dedito, devocional diario para todos de Café y Oración. Hoy es viernes 20 de enero. Para los amigos que están siguiendo la guía de lectura de la Biblia, lo estamos haciendo según el canon bíblico tradicional de las Biblias, comillas, protestantes o evangélicas, el canon de las Biblias protestantes que tienen 66 libros. No estamos siguiendo el canon ampliado de digamos que es costumbre en la Iglesia Católica. Estamos siguiendo el canon protestante occidental. Les decimos que hay otros cánones. Las iglesias ortodoxas, maronitas, coptas, tienen algunos libros que no tiene la Iglesia Católica y que sí tienen ella. Bueno, eso los miramos con mucho respeto, libros históricos, complementarios, es decir, creemos que todavía hay escrituras por ahí escondidas en alguna parte que han sido inspiradas por el Espíritu Santo, pero bueno, como sea es lo que tenemos. Para los amigos que quieran tener la guía de lectura de la Biblia, de acuerdo como está ahí en el grupo público en Facebook, Café y Oración, estamos queriendo en una siguiente edición, de pronto, si Dios lo permite, para el año 2024, el año entrante, si todavía estamos en este programa, ya hacerlo con una guía cronológica. Estamos pensando en esa posibilidad, pero bueno, más adelante. Por ahora, mientras Dios no lo permita, Dios nos dé permiso de continuar, seguimos con el canon tradicional. Esa guía que aparece ahí en el grupo público en Facebook llamado Café y Oración, ahí está la guía. Es una guía donde se leen 2, 3 capítulos del Antiguo Testamento, medio capítulo, un capítulo del Nuevo Testamento, de manera simultánea y como está ahí. El día de hoy nos corresponde, según esa guía, que está ahí, esa guía la obtuvimos de la versión Biblia de las Américas, aunque estamos leyendo la Biblia en diferentes versiones, ya estamos llegando a 200 programas de devocional diario para todos. En este hemos podido, los conversadores invitados han utilizado por lo menos unas 30 versiones de la Biblia, y algunas que no están en el idioma español, pero bueno, gloria a Dios, las han traducido y pues bueno, gloria a Dios por eso. Hoy en día ya existen demasiados recursos que podemos obtener y bueno, bendito Dios que nos permite una temporada de tener diferentes versiones. Las personas que amamos la palabra, nos gusta leerlas en diferentes versiones y cuando tenemos el tiempo nos gusta ampliar temas históricos, temas geográficos. Bueno, para el día de hoy, 20 de enero, tenemos 2 capítulos en el Antiguo Testamento, los últimos 2 capítulos del libro de Génesis, Génesis 49 y 50. Recordemos que los nombres de todos los hijos de Jacob fueron nombres de acuerdo a circunstancias, le llamamos nombres que generan un destino, están en los capítulos 29 y 30, aquí los podríamos recordar algunos, y, y aquí está, digamos, la palabra profética de Jacob o de Israel para sus hijos. Y nos corresponde entrar a un tema muy bonito, que es el tema de las parábolas. Mateo 13, la segunda parte, nos introduce así de lleno en temas de las parábolas. Ahí vamos a ver, eh, como dice en el Salmo 78:2, es decir, son maneras en que salen misterios a la luz de formas literarias. Aparece grano de mostaza, la levadura, la cizaña, el tesoro escondido, las perlas de gran valor, el tema de la red, tesoros nuevos, tesoros viejos. Bueno, ahorita entonces complementamos allí. El día de hoy está con nosotros en un segundo día consecutivo, eh, Pastor Ismael Díaz desde Cartagena, Colombia. Gracias por estar en esta semana 2 días de seguido. Hermano, le tocaron capítulos. Ah, y eso que usted el día de ayer, usted comentó algo del capítulo 49 y 50. Usted estaba como metiéndose mucho en este capítulo y vea, le tocó, hermano. Bueno, gloria a Dios. Dice, árbol de vida es el deseo cumplido. Quería hacer un comentario con respecto a esto, no muy extenso ni muy profundo. La verdad es que eh,
Jacob es un personaje muy interesante y Jacob es un personaje que da esperanza, porque el Señor dijo, Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces hay algunas personas que se pueden identificar más con Abraham, otras con Isaac y otras con alguien que engañó, que fue de cierta forma hijo pródigo, que tenía una vida de engañador, pero aquí llega al cenit, aquí llega a la cúspide en este capítulo, prácticamente en su lecho de muerte. Entonces, en el capítulo anterior, que nos tocó también revisar, pues José escucha que está moribundo y él, eh, Jacob da muestras de visión, da muestras de tener una visión muy certera, que en su momento no la tuvo para darse cuenta que estaba siendo engañado por sus hijos. Pero aquí ya tenía una visión y él se postra delante del Señor, él bendice a los hijos de José, les establece, los toma como propios y arrancando el capítulo 49, entonces sí convoca al resto de sus hijos, sí convoca al resto de sus hijos. Ismael, me llama mucho la atención que en el 49, cuando él los llama, dice, anunciaré lo que os acontecerá en los días postreros. O sea, les está diciendo, vengan, que lo que les voy es a profetizar. Claro, porque uno popularmente se conoce como la bendición de José a sus hijos. Pero aquí sí está bien, incorpora bendiciones. Pero, está bien, eso es llamativo. Pero, palabras de Jacob, anunciaré lo que acontecerá en los días postreros. Está profetizando. Sí, señor. Y puede ser en algunos casos se ve una profecía de cumplimiento inmediato, pero en otros casos Jacob saca el catalejo, Jacob saca el zoom y listo, empieza a profetizar al futuro. Yo creo que fue el primero que vio lo que terminó viendo Juan. Entonces, imagínense. Entonces, absolutamente impresionante. Eso es la primera cosa que le iba a hacer énfasis. Que esto no es solamente un asunto de registro notarial de herencia, aunque sí lo tiene. No es un asunto solamente de un papeleo de trámite, sino que es una profecía. Y evidentemente lo dice, lo que acontecerá en los días postreros. Prácticamente todas las versiones de la Biblia dice días venideros, al cabo de los días, en los postreros días. Entonces, él ya sabía, su visión se había desplegado con los hijos de José, se había postrado estando moribundo y se le abre la visión de lo que iban a hacer las tribus. Entonces, versículo 2, juntaos y escuchad, hijos de Jacob, oíd a vuestro padre Israel. Ahí utiliza la doble fórmula que varias veces nos encontramos a lo largo del Génesis. Sí, ustedes son hijos de Jacob, pero les va a hablar Israel. O sea, exactamente, el nuevo nombre. Yo pude haber sido Jacob, pude haberles enredado, pude haberles dicho cosas que no son, pero Israel ya es otra cosa. Y empieza, versículo 3, Rubén, tú eres mi primogénito, fuerza y primicia de mis hijos, principal en dignidad y principal en poder, desbordado como agua en insolencia, te degradaste, profanaste el lecho de tu padre, subiste a mi tálamo. Entonces ahí establece completamente un juicio sobre el primogénito y palabras más, palabras menos le quita la primogenitura. Sí. Entonces, versículo 5, no sé si quiere hacer algún comentario. No, sobre cada nombre, yo quisiera que sobre cada nombre, cuando vayamos viendo dos versículos, un versículo,
tuviéramos Listo, chance claro, de conversar. claro. Eh, Rubén significa Bet, un hijo. Rubén tiene que ver con ver. Y a veces eso está en Génesis 29:32. Aquí vean un hijo, o el hijo que ve. Ujú. Fíjese que el problema, según escrituras antiguas hebreas, el problema de Rubén fue la ociosidad, quedarse viendo el campamento en lugar de estar trabajando, ponerse a mirar en el campamento. Él cometió el pecado de esperar que una de las concubinas de su padre, que en determinadas épocas del año preparaban ciertas bebidas, entonces esta señora pues se bebió, dejó la tienda de ella abierta, desnuda, lo invitó a seguir a tomar y pues ahí se configuró el pecado de dormir con una de las dos concubinas de, de Jacob. Dicen esas escrituras hebreas antiguas que Jacob no estaba ahí. Dicen que Jacob en ese momento estaba visitando a su padre Isaac y un ángel se le apareció en sueños y le dijo, devuélvete porque tu hijo ha empezado una relación con esta concubina. Vea Entonces, pues. eh, como para dar contexto, no está en la Biblia, o sea, no vamos a crear una crisis aquí existencial, simplemente decir que el problema de él fue que profanó el lecho de su padre. ¿Sí? Sí. Eso está Entonces, en Génesis 35:22 y en Primera de Crónicas 5:1. bueno, Ahí está siguiente claramente. hijo, Sí, siguientes dos señor. hijos. Siguiente dos hijos. Simeón y Leví son hermanos, sus cuchillos, instrumentos de injusticia. Vea que nosotros hemos hablado aquí acerca de ser instrumentos de justicia. Fue la venganza por la violación de Dina y aquel episodio de la circuncisión y esta cosa. Entonces, instrumentos de injusticia. No entre mi alma, versículo 6, en su consejo, ni mi espíritu se una a su asamblea, porque en su furia asesinaron varones y en su temeridad desjarretaron bueyes. Maldito su furor, que fue cruel, y su furia, porque fue implacable. Los desparramaré en Jacob y haré que se dispersen en Israel. Pues esa es la historia de juicio sobre esos dos hermanos. Bueno, Simeón significa oyendo. Génesis 29:33, oyendo. Leví significa el que se junta, el que se adhiere, que está en Génesis 29:34. Estos dos van en paquete, Simeón y Leví. Muchos comentaristas bíblicos hablan de que Leví fue dispersado porque la tribu de Leví no poseyó tierra, sino que la tribu de Leví es decir, vivían entre las 12 tribus. Entonces, y otros comentaristas hablan de que Simeón con el tiempo se perdió la historia de Simeón en el tiempo. Es decir, y dicen estos comentaristas que han estudiado la historia, que Simeón quedó absorbido por la tribu de Judá. Entonces, para que alguien diga, oye, es decir, terminó siendo al final, tribu de Judá. O sea, terminaron mezclándose y absorbidos por la tribu de Judá. Eso lo dicen algunos comentaristas de la historia porque se perdió la línea de decir, oye, ¿dónde está Simeón? Sí, tal cosa. Entonces, eso como para hacer un comentario. Ahora, los amigos que estudian, otro comentario, Ismael, los amigos que estudian la unción territorial de las naciones, pues es una línea grande dentro de todo el contexto profético, apostólico latinoamericano. Se reconoce que la unción territorial de Rubén, según estos amigos que trabajan este tema de unción territorial, está en Argentina, los hijos de Dios en Argentina, y Simeón se habla Simeón se habla de Chile actualmente, la casa de Simeón es la República de Chile, y Leví, Colombia. Y le vi Colombia, así como le vi Etiopía en África o le vi Italia en Europa. Entonces, bueno, eso lo dejamos como simple comentario, no vamos a profundizar en eso. Vamos con Judá, ahí sí a Judá hay que dedicarle del 8 al 12. Sí, señor. Judá, te alabarán tus hermanos,
tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Bueno, no sé, no creo que esto sea una primogenitura, pero sí habla de un linaje real. O sea, aquí prácticamente está estableciendo, sin decirlo, que el linaje del primero del rey David y después, y en últimas, el linaje real, y después del Mesías, iba a provenir de Judá. Entonces, no creo que alcance a primogenitura, pero sí a darle linaje real. Entonces, versículo 9, cachorro de león Judá, subiste cual un brote, hijo mío, habiéndote reclinado, dormiste. ¿Quién hará que se levante? No sé si este dormir y este levantarse tiene que ver con el tiempo que estuvo por fuera Judá, porque ya lo alcanzamos a revisar, que él vivió algunos años, y es llamativo que de esa relación complicada, de esa relación difícil, venga el linaje de David y venga el linaje del Mesías. Entonces, aquí ve Jacob, ahí sí profecía para los tiempos lejanos, que Judá es cachorro de león. Entonces, el descendiente de Judá y el descendiente de David va a ser ese cachorro de león. O sea, eso no es un dato menor. Juan le anuncian el león de la tribu de Judá y lo que ve es el cordero inmolado. Hasta allá no llegó Jacob. Jacob no vio la dualidad de león y cordero, que ya nosotros la cantamos, nosotros la vemos en la profecía, pero sí ve el león. Entonces es el anuncio inicial, el anunciador oficial del cielo habla el león de la tribu de Judá vencido, él no alcanza a ver el cordero, pero sí ve un cachorro. Es como el primer atisbo de lo que se va a ver en el cielo. O sea, él en su momento tuvo la visión que después inclusive mostró el Señor en el Nuevo Testamento de que ángeles subían y bajaban. Eso lo vio él antes, pero al final yo creo que como que le corrieron un pedacito de cortina y el asunto es, allá arriba hay un león. ¿Yo qué veo? No, un cachorro de león. Entonces es una visión celestial desde el Génesis, y fue el primero. Llamativo que no la vio Abraham, que fue amigo de Dios. Llamativo que no la vio Isaac, pero sí la vio Jacob. Entonces, por eso dice, él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, no es el Dios de los musulmanes. Y él ve el león al final. Él ve el cachorro del león al final. Eso prácticamente nos adelantamos en el día de ayer y hoy reforzamos, ¿no? No sé si usted tiene un comentario extra o seguimos. Sigamos. Sigamos. Entonces, no será quitado el cetro. Habla de reino. Habla de reino, claramente. Ni el legislador de su muslo, hasta que venga Silo, expectación de las naciones. Vea, ahí ya descorre otra vez el velo, descorre otra vez la cortina, que las naciones van a estar en expectación para cuando venga el deseado de las naciones. Entonces, aquí lo menciona. Ata a la vid su pollino y a la cepa escogida el hijo de asna. Alcanzó a ver que en un hijo de asna iba a llegar a Jerusalén. Lavará en vino su vestido. Hay uno de los profetas que menciona eso. ¿Quién es este que viene de Bosra con los vestidos teñidos? Y dice, y en la sangre del racimo su manto. Otro profeta muchísimo tiempo después ve lo mismo. Sus ojos alebres en vino, sus dientes blancos como la leche. Entonces él está viendo
él peleó con el ángel. Él peleó con el ángel de Jehová. O sea, lo tuvo cara a cara toda una madrugada, pero lo está viendo como victorioso. Está viendo como el que triunfa, como el que gana, como el que arrasa. Para mí es una visión de verdad muy bonita por todo el antecedente de Jacob. Uno diría, ay, esto lo puede ver Abraham, el amigo de Dios, el que negocia con Dios, el que se acerca a Dios, lo puede ver uno de esos grandes hombres, un Enoc, lo puede ver no, lo vio Jacob al final de sus días. Judá significa alabanza, según Génesis 29:35. Creo que es como uno de los nombres más, abro comillas, como más espirituales, como más conectados con Dios. Y bueno, eso, hablando de la unción territorial, se habla de que Brasil tiene la unción territorial de Judá. Bueno, Así sigamos. es. Un solo versículo. Zabulón morará a la orilla de los mares, y él será puerto de navíos y se extenderá hasta Sidón. Vea, Tiro y Sidón, hasta allá va a llegar Zabulón. Fíjense que revisando, Zabulón significa casa, morada. Es un nombre muy bonito para los arquitectos, los constructores, ponerle a sus empresas Zabulón. Pero también lo relaciona esta palabra profética con los mares. Sorprende a los comentaristas bíblicos que la zona que habitaron los zabulonitas no llegaba al mar. Al parecer, la instrucción se quedó incompleta o al parecer no se ha cumplido. No me quiero meter ahí en litigios teológicos de que si ya se cumplió, que si no se cumplió, no. Hay quienes opinan una cosa, quienes opinan otra. El tema es, por ejemplo, a México, en algún momento cuando México era el virreinato de la Nueva Hispania, México comprendía territorios de Venezuela, norte de Venezuela, saltaba como a Costa Rica, se venía El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Belice, tomaba todo México, agarraba todo el sur de los Estados Unidos y se iba por la costa pacífica hasta Canadá, llegando casi a Alaska, y también lo que eran las Indias Occidentales, o sea, lo que hoy es el archipiélago de las Filipinas. A todo eso se le Pues, llamaba el virreinato de la Nueva Hispania. Y según esto, los amigos que manejan las funciones territoriales, se habla de que Zabulón es México. O sea, los hijos de Dios en México representan la casa de Zabulón. Es simpático, es simpático, es simpático, mi estimado Ismael, el tema de, el tema de Zabulón. ¿Por qué? Porque de todas las tribus fue prácticamente el que se le dio bendición sobre las aguas, ¿sí? Sobre el comercio. Tiene un límite que es Sidón. Sidón pues tiene que ver también ahí con Tiro, con todo ese sistema de Tiro, ese sistema de comercio ilegal. Al parecer como que, y ahí aparece Mamón, aparece Farmaqueia, una cantidad de cosas ahí que se manejaban en esa zona. Entonces Zabulón pues tiene que ver con morada, según Génesis 30:20. Y bueno, interesante ese tema de Zabulón, ¿sí? Hace un tiempo, estamos estudiando hoy el libro de Mateo, o el Evangelio según San Mateo. San Mateo era la tribu de Zabulón, ahí les doy ese dato. Era la vea tribu de pues. Zabulón. Entonces coincide con que es el apóstol que tiene que ver con Zabulón. Entonces, eso fue un estudio que hice hace como 13 años y bueno, con eso tenía que graduarme en la escuela de adoración, haciendo un estudio de factor Mateo, investigar de qué tribu era y lo pude relacionar con Zabulón, pero bueno, ahorita no tenemos tiempo para esto, pero ahí les doy ese dato.
Zabulón, qué Bueno, interesante, Ismael. La morada, ¿dónde mora Dios? Y Él es la el agua de morada. vida. Ahora, él está dentro de nosotros. Nosotros tenemos a Jesús, a las aguas vivas, dentro de nosotros. Entonces, Él me busca, hay que sacar de esas aguas interiores. Suena muy misterioso que ya el agua está dentro de nosotros, el agua espiritual. Simplemente es dejarla salir. A veces como que la hemos estropeado, o la hemos contaminado. En fin, un tema muy, muy emocionante, el tema de las aguas. Vamos con Isaacar. Isaacar, versículo 14. Isaacar deseó lo bueno, descansa entre las heredades. Vio que el descanso era bueno y la tierra placentera. Inclinó su hombro para cargar y llegó a servir en tributo. Es bien llamativo, bien misterioso esto. Isaacar generalmente se relaciona con el entendimiento de los tiempos, pero habla de descanso y de tributo. Una combinación poética, pero bien particular, ¿no? Usted que tiene dentro de sus notas. Isaacar significa el que trae recompensa. Ujú. Isaacar significa el que trae jornal. Los amigos que estudian las unciones territoriales le asignan la unción de Isaacar al territorio de Estados Unidos de Norteamérica, ¿sí? El tema del asno tiene que ver con un animalito que escala las grandes montañas. Hay comentaristas bíblicos que hablan de los 7 montes. Al parecer, Estados Unidos de América es una tierra propicia para escalar en algunos de los 7 montes. Al parecer, ellos han sido bendecidos con leyes humanas menos injustas que las que tenemos en América Latina. Por su constitución, tener una fe fundacional judeocristiana, mientras que la de América Latina no. La de América Latina no tiene fe fundacional judeocristiana, sino tiene otros fundamentos diferentes, ¿sí? Tiene fe fundacional justicia romana, y sabemos que cuando se habla de paz en América Latina, paz es el nombre de una entidad espiritual de guerra. Entonces, es una paz falsa, ¿sí? La paz verdadera, el shalom verdadero de Jesús, pero Roma, el antidiseño de la paz, se ha robado ese eslogan de la paz. Es como decir un falso ángel de luz, los que hablan de la paz, ¿sí? Porque la paz viene por la justicia, no viene por premiar a los delincuentes. Bueno, entonces, interesante que de todas maneras Isaacar es como un granero para bendecir a sus hermanos. Isaacar no es se habla mucho y durante mucho tiempo estuvo de moda que los hijos de Isaacar eran entendidos en los tiempos porque sabían algo más que los ancianos y sus líderes sabían algo más que los demás. O sea, habían tenido como sus escuelas de sabiduría y de tiempos. Pero bueno, sabemos que hay otros niveles superiores de entendimiento de los tiempos. Sigamos con Dan. Bueno, aquí está el archienemigo. Pero se ha hecho Dan serpiente junto al camino. Imagínese. Reptil ha estado junto al sendero que muerde al talón del caballo y a quien lo monta cae hacia atrás, esperando ansiosamente la salvación de Adonai. Entonces hay una nota en la Biblia textual, cuarta edición, que menciona la rivalidad profética entre Judá y Dan. Y por lo menos este comentarista está completamente convencido que va a venir el anticristo de esa tribu. Hay algunos otros que dicen que no, pero hay un buen número de comentaristas que sí lo están. En Deuteronomio 33:22 lo menciona, ya Moisés también lanza una profecía, así como la lanza Judá, y habla
Dan es cachorro de león que salta desde Basán. Basán, acuérdese que menciona los fuertes toros de Basán. Entonces ya hay una contradicción entre un cachorro de león que ve Judá, que ve Jacob, y un cachorro de león que ve Moisés. Y entonces también se menciona lo del Salmo 91, versículo 13. Pisarás al león y al basilisco y hollarás al cachorro del león y al dragón. Entonces alguien ve un cachorro de león, pero que en realidad se convierte en león, y hay alguien que se queda solamente en cachorro, que es pisoteado en el Salmo 91. Entonces es como un juego de palabras, como un cruce. Y si recordemos que el diablo anda como león rugiente. Entonces son como sombras que se empiezan a ver desde el Génesis, desde Jacob. Entonces ya lo tiene claro Jacob, que es una serpiente, y seguramente va a entrar en confrontación con Judá. Entonces aquí lo menciona y dice, esperando ansiosamente la salvación de Adonai. La última manifestación de ese cachorro de león, el último dominio aparente de ese cachorro de león, prácticamente va a ser el anuncio de la victoria del verdadero león. Entonces, esa es la confrontación que hay entre estos dos. Dan significa juez. Se habla de que, pues para los amigos que estudian las funciones territoriales, hablan de que muy posiblemente Ecuador y Perú sean Dan, ¿sí? Ya están en problemas, ¿no? Esos pueblos decimos que son latinoamericanos. Yo creo que ahí nos engañamos. Esos pueblos son más aborígenes americanos, Ismael. Tú vas al Ecuador, al Perú, no encuentras tanto latino, lo que encuentras son aborígenes Sí, sí, americanos. Entonces, así es un término mal dicho porque no se parecen en nada a los italianos, a los franceses, a los españoles, ¿sí? Entonces, son aborígenes americanos, pueblos complicados de manejar, de administrar, porque hay mucho sincretismo entre la Iglesia Católica y sus dioses, los dioses que manejan los chamanes de los aborígenes. En fin, Gad significa justicia y sorprende a los comentaristas bíblicos que es la única tribu que no aparece en el Apocalipsis. Al final no aparece Dan. Así es. Sorprende, son detalles que los comentamos para los amigos que este no es un programa, recordamos que Dedictos no es un programa teológico, no es un programa académico, no estamos aquí para decir aquí estamos los que tenemos la última revelación y la mayor revelación. No. Sé que hemos tenido invitados de mucha revelación, pero me complace también informarles que hemos tenido invitados que están iniciando a leer la escritura. Entonces, este programa es una puerta de entrada a todo el que ame a Dios en el continente americano de habla hispana. Entonces, es una puerta de contacto, por eso le decimos café y oración. No queremos el formato evangélico tradicional, ni representamos abierta y directamente una iglesia evangélica o carismática, sino queremos llevar el mensaje a aquellos amigos que les gusta estudiar la Biblia, ¿sí? Entonces, que pertenecen a otras religiones. Entonces, no es un programa ecuménico, entiéndase bien, lo que queremos decir es que sí hemos traído personas de mucha revelación, pero también nos interesan que vengan personas que están empezando a leer la Biblia, aquí comentaristas, porque necesitamos eso, crear una cultura, una tendencia de que todos busquemos cómo alimentarnos diariamente, o sea, ¿sí? De cómo alimentarnos. Entonces los que están en la leche espiritual, los que están en alimento sólido, entonces cada uno comparte de lo que tiene, ¿sí? Entonces, de eso quería referirme. Entonces, pero sí tenemos la libertad de citar fuentes extra bíblicas, extra canónicas, sí tenemos esa libertad de citarlas, no estamos haciendo teología ni defendiendo una religión en específico. Bueno, estimado Ismael, vamos con Gad. Sí. Gad, salteadores lo asaltan, pero él les asaltará cerca de su talón.
aquí hay otro que menciona el talón, porque Dan mordía el talón y Gad asalta cerca del talón. Aquí esperamos sus comentarios. Una tribu ahí medio escondida. ¿Te acuerdas de cuando Jesús estuvo en la región de los Gadarenos? Ah, ok. Los Gadarenos eran una región donde estaban la tribu descendiente de Gad, pero como estaban separados por el mar, al otro lado del mar, lo que hoy es como, supongo yo, pues que hoy es como Jordania, si estoy bien de geografía, hoy es Jordania, creo que no es Cisjordania, sino Jordania, el territorio que habitaba Gad. Para los amigos que estudian las funciones territoriales Gad, mm, Gad, no han logrado descifrar en América Latina o en América dónde está Gad, quién tiene la función de Gad, está como en estudio, ¿sí? Entonces, si alguno tiene alguna información, está escuchando este conversatorio con Ismael Díaz, pastor, profeta, médico desde Cartagena, Colombia, pues escríbanos ahí en las descripciones del video, ahí están nuestros correos, está nuestro WhatsApp, escríbanos si quieren compartir algo y con mucho gusto lo estudiaremos. Bueno, entonces, GAT. Seguimos con, bueno, GAT significa fortuna, tropa. Interesante. Seguimos con hacer, Sí, con hacer hacer sin su H pan, y con sí, S. hacer su pan es sustancioso y él dará deleites al rey. Es una cita bien pequeñita, bien cortita, Hacer como significa Neftalí también. feliz, feliz. El pan de hacer es sustancioso. Significa feliz de acuerdo a Génesis 30:13. O sea, Ismael, que si nos dicen, ¿cómo te sientes? Si uno está feliz, pues si ese día no lo regañaba a uno ni el jefe ni la esposa, pues uno dice, me siento como hacer, ¿sí? Hacer sin H y sin C. Me siento feliz. La Así es. felicidad. Todos queremos eso. Tampoco tengo información de qué país en América tenga esa unción de hacer. Bueno, sigamos. Ne- Neftalí es sierva suelta que da crisis, No. que da Sí, crías, perdón. Neptalí, sí. Gracias. que da crías muy hermosas. Entonces, ahí estuvo como parco en poesía Jacob. Habla que es una sierva. Sí. Neptalí significa mi lucha. Mi lucha. Neptalí es lo que es la isla La Española. Ah, ok. Que hoy es Toda la isla. República Dominicana. ¿Sí? Que sigue siendo una lucha. Ahí esa isla está partida entre República Dominicana y Haití. Eso es Neptalí, mi lucha. Vea, Una cosa pues. rara. Unos hablan español, otros hablan francés, creole, algo así. En fin, en una parte, si usted lo ve por Google Earth, una parte de la isla es verdecita, bonita, llena de hoteles y de playas hermosas, y el otro lado del país es arrasado completamente. Ni árboles quedan. Así Cosas es. que pasan en la historia. O sea, la cultura de los pueblos es diferente. Ahí entonces la gente de Haití trata de llegar a ser absorbida por el mercado laboral dominicano. Eh, Dominicana es muy rico en minerales, en ríos, en playas. Dominicana tiene, en un estudio que hice por ahí en el 2009 sobre la prostitución en Colombia, encontré que ranking número uno en ese tiempo, no lo sé ahorita, no lo he vuelto a estudiar, el ranking número uno en la ciudad que más exportaba prostitutas a todo el mundo era eh, Santo Domingo, República Dominicana. Vea, pues. Y teníamos dos ciudades entre el top 10, que era la ciudad de Pereira, Colombia, y la ciudad de Medellín, Colombia. Tristemente eran ciudades que exportan prostitutas. Aquí en México es un estado muy pequeñito que está ahí cerca de Puebla, es un estado que se llama Tlaxcala. Es un estado muy de aborígenes, no es tan latinizado, mezclas con españoles, ¿no? Sin embargo, el norte de México
fue conquistado por los indios de esa zona. Los tlaxcalas fueron los que se aliaron con los españoles de Hernán Cortés para irse de la guerra contra las otras tribus mexicas que habían ahí. O sea, y luego de premio les dieron poder, autoridad y les dieron para colonizar el norte de México. Entonces, pero Tlaxcala es un estado donde se maneja lo que se llama el tráfico de personas o trata de blancas, se llama un término jurídico, ¿no? No tiene que ver con la raza. Ok, Entonces, parece que abastecen el mercado de los Estados Unidos de prostitución y el mercado del centro de México y de algunos sitios de atención a los turistas. Es decir, los dueños de los negocios de prostitución proceden de Tlaxcala. Así que si alguien me está escuchando, un profeta, un guerrero, un intercesor en el territorio mexicano, y le llama la atención, tome nota, estudie, empieza esa carga de oración, porque muchas mujeres desde que nacen no conocen, Ismael, no conocen otro sentido de vida, sino que son prostitutas desde niñas. vea pues, Muy triste terrible. eso. Sí, señor. Bueno, ahora nos metemos sí con José, versículo 22. José es retoño fructificador, hijo que hace fructificar. O sea, A él se le dedica varios versículos. hijo mío, digno de imitar, renuevo vuelto a mí. Se confabularon para infamarlo. Los arqueros disparaban con envidia, pero sus arcos fueron rotos con poder, debilitados los tentones de sus brazos por la mano del fuerte de Jacob, y aquí utiliza nuevamente la misma figura, fuerte de Jacob, fortalece desde entonces a Israel. Entonces, aquí empieza, no sé, creo que es la primera vez que lo menciona, llamando al Señor el fuerte de Jacob, que creo que en alguno de los salmos también aparece. Pero entonces, fuerte de Jacob y fortalece desde entonces a Israel. Por parte de Elohim, de tu padre, por parte del Elohim de tu padre, del Elohim de tu padre que te ayudará, del Shaddai que te bendecirá con bendiciones de los cielos arriba, con bendiciones de una tierra por todo, una tierra que todo lo posee gracias a las bendiciones de los pechos y del útero. A las bendiciones de tu padre que sobrepasan las de mis padres, a bendiciones de montañas eternas que sobrepasan a lo de los collados antiguos, sean ellas sobre la cabeza de José y la corona de los hermanos a quienes acaudilla. Entonces aquí sí es como la primogenitura, por allá hay linaje real, por aquí hay primogenitura, porque esa es una bendición como la que le dieron a él de parte de su padre Isaac, y aquí lo menciona. Sí, José significa, según Génesis 30:24, el que añade, el que aumenta. Qué bonito cuando alguien piense, yo diría que en lenguaje moderno empresarial sería valor agregado, el que agrega valor. Hay gente que nos agrega valor, Ismael. Tú conversas con ellos y te agregan valor. No estamos hablando de un interés impropio, no. Estamos hablando que hay gente que agrega valor y hay gente que no te agrega valor. Yo lo siento decirlo, pero me da como a veces como pena, pero yo me he salido de muchos grupos de WhatsApp o dejo de participar con un tiempo y luego me salgo discretamente cuando veo que no agregan valor a lo que a la temporada en la que yo estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, mucha gente no tiene la unción de José. Nos quita tiempo, nos distrae. Entonces, a veces necesitamos más amigos tipo José. Gente que nos añada, que nos agrega valor. Relaciones de valor. Suena, en el contexto empresarial suena bien, de pronto en el contexto espiritual suena como con una teología pobre dirá, no, pero es que yo debo, no, espérate, pues está bien a la gente que Dios lo pone con determinadas asignaciones, pero uno sí tiene que categorizar ese tipo de gente. Es gente para los que estudian las funciones territoriales en América, la casa de José es reconocida como el Alto Perú, o lo que hoy es Bolivia, ¿sí? El Alto Perú, con principios espirituales como que
Creo que Santa Cruz, Bolivia, está en todo el centro geográfico de todo lo que es Suramérica. Creo que si uno agarra Suramérica y lo circunscribe en un rectángulo y luego encuentra el centro geográfico, creo que está muy cerca de Santa Cruz, creo. Entonces, el que gobierna el centro gobierna la periferia, dice. Entonces, bueno, gracias a Dios por tanto ministro y hermosos ministerios que han brotado desde ese país de Bolivia. Gracias a Dios porque han bendecido todo el continente americano. Entonces, porque han añadido, han aumentado nuestro nivel de luz, de revelación, de fe en el continente americano. Entonces, ahí está la unción de José. Me sorprende, Ismael, que aquí nuestro amigo Jacob o Israel no le dedica una parte a Manasés ni a Efraín, ¿no? Aunque ya los Ujú. había hecho hijos. Sí, sí. No, pero ahí queda cobijado. Imagínese Claro. con todo lo que le dice allí. No, es que dice las bendiciones de los pechos, de la matriz, las bendiciones de abajo, de arriba. No. De las montañas nuevas, de las antiguas, ¿no? ¿Qué más? No, una cosa Y, impresionante. y ya ellos habían tenido su bendición particular. Entonces, ¿qué más? Muy bien. Nos queda Seguimos. el último que se llama Benjamín. Benjamín, el hijo de la Benjamín, mano derecha. Benjamín es lobo depredador, en la mañana devorará la presa y por la tarde repartirá despojos. De la tribu de Benjamín era Saúl. De la tribu de Benjamín era Saúl. Entonces, son maneras bien particulares, bien diferentes de bendecir. Como quien dice, como un poco la bendición de Esaú, que terminó recibiendo, que es algunas bendiciones significan que tú te vas a valer por ti mismo. La bendición de Ismael, tú te vas a valer por ti mismo, tú vas a conseguir, tú vas a lograr que en términos empresariales o en términos modernos sonaría muy bien, pero hay otro, no, es que el Señor es el que te da. Tú no vas a depender de ti mismo, sino que vas a depender directamente de Dios. Parece que fuera mejor, tú vas a conseguir, tú vas a lograr, entusiasmo, energía positiva. No, son unas bendiciones muy cortas que sí tú vas a arrebatar, tú vas a lograr, tú vas a conseguir, tu arco, vas a ser un hombre fiero, y la otra, no, es que las bendiciones del Señor están contigo. Tú dependes de Dios. Eso en ciertos momentos no es tan divertido, no es tan agradable, pero es mejor depender de la bendición de Dios que depender de uno mismo. ¿De cuántos animales hemos hablado en en estas palabras proféticas de Jacob? Hemos Hombre, hablado de lobos, de caballos, de serpientes, de serpientes, de víboras. Ah, bueno, víboras, serpientes, eh, eh, de leones. de leones, claro. Sí, Bueno, básicamente, vea porque no, ahorita cuando vayamos a Mateo vamos a hablar de parábolas. Entonces, la etología, me parece muy bonito que la Biblia utiliza la etología. La etología es tomar comportamientos de los animales y relacionarlos con los comportamientos culturales de la raza humana. así Excelente. es, así es. Bueno, Bueno, vamos con entonces la sigue, muerte de Jacob. aquí aceleramos y dice, todos estos son los 12 hijos de Jacob y así les predijo su padre bendiciéndoles a cada uno según su bendición. Entonces esto es un poco como el fútbol, que hay unos titulares y hay unos suplentes. Entonces, eh, hay unos que aparecen en este listado y hay otros que aparecen en el listado definitivo. Cuando se va a un equipo, va a un mundial, hay antes no existía, pero hay la lista definitiva y hay una lista de reserva. Entonces a veces se lesiona uno de los titulares y hay algunos equipos que no
lo reemplazan, por muy importante que sea, y hay otros que sí lo reemplazan. En el equipo del Señor sí hay reemplazos. Hay una lista definitiva, pero hay una lista de gente que está en espera. Entonces, aquí menciona las 12 hijos de Jacob, otra vez menciona a Jacob, y así les predijo su padre, bendiciéndoles cada uno según su bendición. Y les dijo, soy reunido mi pueblo, enterradme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva de Macpelá, frente a Manre. En la cueva de Macpelá, frente a Manre. En tierra de Canaán, la cual, es que en tierra de Canaán, la cual junto al campo de Efrón Eteo compró a Abraham como propiedad para sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a su mujer Sara, y sepultaron a Isaac y a su mujer Rebeca, y allí sepulté a Lea. La compra del campo y de la cueva que hay en él proviene de los hijos de Et, de los Eteos. Cuando Jacob terminó de dar instrucciones a sus hijos, vea la forma como lo dice, encogió sus pies en la cama y expiró, y fue reunido con su pueblo. Entonces pues, él alcanzó a ver pues exactamente el momento de su muerte y alcanzó a dar bendición sobre todos. Bien llamativo lo de Jacob. El final de Jacob pudiera pensarse que iba a ser como el principio, ¿no? Un final como tranquilo, un final sin discordia. A cada quien le dio lo suyo, nadie peleó. Él estaba acostumbrado que ser como Benjamín, arrebatar, ¿no? Él terminó tranquilamente. Así es. Bueno, el capítulo 50 está muy sencillo de entender. Yo creo que podemos dar una lectura rápida, Ismael. Sí. Aquí da toda una serie de explicaciones. Vamos a leer. Y José se inclinó sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó y ordenó a sus sirvientes embalsamadores que embalsamaran a su padre, y los embalsamadores embalsamaron a Israel. Y se cumplieron 40 días de su muerte, pues tales son los días para una sepultura. Y Egipto hizo duelo por él durante 70 días. Pasados los días del duelo, José habló a la casa de Faraón diciendo, fíjense, él seguía cumpliendo. Esta es otra cosa que en este momento se habla de autoridad espiritual sobre las naciones. Él seguía cumpliendo el protocolo. Él no decía, bueno, aquí Faraón me dijo que yo podía hacer y deshacer, subir y bajar. Ya lo vimos con sus hermanos, ya lo vimos con su padre, y aquí lo vemos que está pidiendo permiso. Prácticamente es una visa para ir al extranjero. Prácticamente es lo que le está pidiendo. Entonces, a veces, me quedó de alguna vez, cuando usted se sale de su esfera de autoridad, empiezan los problemas. Él sabía que estaba bajo autoridad y que era en la práctica el regente de Egipto. Entonces él pide un visto bueno, pide una autorización a Faraón para, teniendo él la autoridad espiritual, teniendo él la bendición de Dios, que la acabamos de ver. No, es que yo tengo la bendición de Dios y yo no le rindo cuentas a nadie. Aún así le habló a Faraón y dice, pasados los días de luego, José habló a la casa de Faraón diciendo, si he hallado gracia ante nuestros ojos, hablad a oídos de Faraón diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, me sepultarás en el sepulcro que yo preparé para mí mismo en la tierra de Canaán. Ahora pues, subiré a sepultar a mi padre y volveré. Para el egipcio era muy importante la sepultura, eso está clarísimo. Entonces aquí está hablando Jacob y dice, ¿qué dice José? Mi papá preparó su sepultura para él mismo. Ahí lo entendió perfectamente un egipcio. Y dice, y dijo Faraón, sube y sepulta a tu padre como él te hizo jurar. Subió entonces José a sepultar a su padre, y con él subieron todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa y todos los ancianos de la tierra de Egipto, así como toda la familia de José, sus hermanos y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de Gosén a sus pequeños, sus rebaños y sus vacadas. También subieron con él carros y jinetes, resultando
el cortejo en extremo honorable. Cuando llegaron a Gorén Atat, allende el Jordán, lamentaron con grandes e intensos lamentos y él hizo duelo por su padre 7 días. Y los habitantes de aquella tierra, los cananeos, vieron entonces el duelo en la era de Atat y dijeron, duelo honorable de los egipcios es este. Por tanto, llamaremos a su nombre Abel Misraim, el cual está allende del Jordán, y sus hijos hicieron así. Y lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpelá, campo que Abraham había comprado a Efrón Eteo para propiedad de sepultura enfrente a Manre. Y regresó José a Egipto con sus hermanos y con todos los que habían subido con él para sepultar a su padre. Creo que está bastante claro. Entonces sí, aquí habla del regreso, del perdón. Cuando los hermanos de José vieron que su padre había muerto, dijeron, quizás José nos guarde rencor y ciertamente nos devolverá todo el mal que le hicimos, y mandaron a decir a José, tu padre dio órdenes antes de su muerte diciendo, así diréis a José, perdona la transgresión. Me llama la atención que utilicen esta palabra, la transgresión, que es como la transgresión de Adán, de tus hermanos y su pecado, son dos cosas diferentes, que te causaron males. Y ahora perdona la transgresión de los siervos de Elohim, de tu padre. Y mientras hablaban con él, José lloró. Y vinieron y se postraron ante él y dijeron, henos aquí por esclavos tuyos. Pero José les dijo, no temáis, pues acaso estoy yo en lugar de Elohim, y aunque vosotros pensáis mal contra mí, Elohim lo encaminó para bien, para ser como hoy y para hacer vivir a un pueblo numeroso. No temáis, yo sustentaré a vosotros y a vuestros pequeños. Y los consoló y les habló al corazón. Un epílogo bien bonito, bien sentimental. ¿Perdonó? Sí, sí. No es tan fácil perdonar. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y José vio a los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, y nacieron sobre las rodillas de José. Y dijo José a sus hermanos, yo muero, pero ciertamente se os visitará y Elohim hará que subáis de esta tierra a la tierra que juró a dar a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar a los hijos de Israel diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Pues evidentemente Moisés se acordó de esto y muchos años después, muchísimos años después, pues llevaron en el éxodo que tenían que salir apresuradamente. ¿Dónde estaban los huesos de José? Bueno, siguieron los huesos de José. No, que aquí están, que tenemos que llevar, llévense todo. Y se lo llevaron. Y aquí lo menciono, que por la fe, en Hebreos 11:22, por la fe, José al morir hizo mención del éxodo de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Entonces, había un registro, no sé, porque ¿qué registro tenemos nosotros de cosas que han pasado hace 300 años? No que hace 300 años, pero en Israel sí se llevaba registro, a pesar de ser esclavos. Tremendo, sí. Sí, parece que Génesis, el escritor de estos registros aquí le dedica mucha atención a José. Sí, y bueno, muy bien. Ismael, nos vamos para Mateo 13, la parte de las parábolas. Vamos a meternos en el mundo de las parábolas. Mateo 13, 31 al 58. Sí, señor. Las parábolas, ya lo habíamos mencionado en el programa anterior, tienen que ver, y ahí lo dice evidentemente, versículo 31, les propuso otra parábola diciendo, el reino de los cielos se parece. Entonces, nos cuesta todavía, vivimos el evangelio de la gracia, el Señor y será aplicado este evangelio de ellos y entonces vendrá el fin con dificultad
me encuentro con pastores y desde cuándo se está predicando el evangelio. En el siglo XXI, en 70 y 80 se hablaba no tanto de reino, sino de ese mensaje apocalíptico que viene aquí. Pero el evangelio del reino no tiene tanto tiempo. Entonces, las parábolas que a veces vemos como cosas sencillas, como cosas, ay, ¿de qué se va a predicar? Del grano de mostaza. Ah, bueno, hermano, eso es así como un pensamiento para un ayuno, y resulta que es el principio de la enseñanza del reino. Entonces, no se dio a conocer el misterio del reino a los hijos de Israel, sino solamente a los discípulos. Vea qué tan importante es la cosa, que hoy lo tomamos así como una cosa menor. ¿De qué se va a predicar? ¿No? Que barrió la señora la moneda, que compró un campo, que las vírgenes. ¿Y de qué se está hablando? Del reino. Se parece a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerta, la cual en verdad es más pequeña que todas las semillas, pero una vez crecida es la mayor de las hortalizas y se convierte en un árbol, de tal modo que las aves del cielo vienen y anidan a sus ramas. El mensaje del reino parece que fuera, ay, sí, muy bonito, pero si recordamos el mensaje del reino que le dio a los 12 y después que le dio a los 70 o a los 72, era paz y el reino de Dios cercado. El mismo mensaje que tuvo el Señor. Y vea, acuérdese que dice que el que no le reciba ese mensaje del reino, su fin es peor que Sodoma y Gomorra. Aquí que lo estamos viendo como una cosa sencilla, trivial, suavecita. Ese fue el mensaje que trajo el Señor, el reino de los cielos acercado, y el mensaje que le dio a los 12 y que le dio a los 72, que no es la gran comisión, es una comisión diferente. Entonces, mensaje de reino que cuando se haya predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, ahí sí viene el fin. Ismael, ¿Estamos predicando el mensaje del reino? Cuénteme. yo quisiera que nos enfocáramos en cada parábola, ¿sí? En los detalles de cada parábola y tratáramos de explicar cada parábola, ¿sí? Si no trae la explicación, pues tratar de explicarla. Entonces, al parecer los árboles que salen de semillas de mostaza no llegan a ser muy grandes. Son arbustos. ¿Sí? Entonces, son arbustos. Sin embargo, o sea, ahí está el mensaje. Y muchos hablan de una parábola que muestra la corrupción, cómo a partir de algo bueno se puede corromper. Fíjense que la religión, porque habla de que vienen las aves y las aves tienen que ver con seres espirituales que se anidan en sus ramas. Entonces, viene el mensaje de reino, pero sobre el mensaje de reino vienen las entidades espirituales y arman religiones. Entonces, el mensaje de reino es una cosa bonita, sencilla, pero también da chance o hay un peligro en el mensaje de reino, y es que la gente puede armar religiones del mensaje de reino. Y ese es el problema que tenemos hoy. 40.000 denominaciones y diferentes versiones, diferentes y religiones. Estamos hablando dentro de la religión evangélica, 40.000 denominaciones. Entonces, el reino de los cielos es algo tan espectacular que hasta permite eso. ¿Cómo le parece, Ismael? Sí, sí. No, y lo dice en la siguiente parábola. La siguiente parábola que dice, les habló otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura. Ojo que el Señor le había hablado en contra de la levadura de los fariseos y en contra de la levadura de los doctores. Dice que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. O sea, el mensaje del reino, ¿qué es lo que está diciendo? Que va a tener un crecimiento exponencial. ¿Qué estamos viendo hoy? Hay un crecimiento exponencial de cierto mensaje de progresismo que abrazan los jóvenes. Los jóvenes están fascinados
que porque la justicia, que porque la igualdad, no. Tenemos que hacer parte de ese mensaje del reino que va a tener ese crecimiento exponencial. ¿Qué nos falta para que ese crecimiento exponencial se nos dé? De ese mensaje del reino. Estaba viendo un documental de Jerusalén. Y hay un tranvía que se llama la Línea Roja de Jerusalén. Y Jerusalén tiene una administración de un lado, total judía, en otro lado viven gente de origen árabe. Y cuando van a esos sitios sagrados, la mujer, pues, se me ocurrió a mí, ¿no? Una interpretación mía por haber visto tal vez desde videos de que la mujer, o sea, la Gran Babilonia ha hecho y ha partido en tres medidas, ¿no? Entonces decían ahí, en ese documental, aparecen los grandes jerarcas de las diferentes iglesias diciendo, no, es que Jerusalén le corresponde a las tres grandes religiones, a los musulmanes, a los judíos y a los cristianos. Y entre los cristianos aparecen los evangélicos, los católicos, los ortodoxos, los maronitas, los coptos, o sea, aparecen tres grandes grupos. Entonces, la escondió en tres medidas de harina hasta que todo fue leudado. Se me vino eso, Ismael, a la cabeza cuando estaba estudiando este pasaje. No tengo interpretación para este. Sé que la levadura tiene que ver con corrupción, con pecado, con esta cantidad de cosas pero que la mujer esconda tres medidas de harina, no le tengo. Se me venía eso a la cabeza, Ismael. No sé por qué, ¿Sí? hermano. Se me venía como esa idea. Es una línea de investigación la que tengo ahí. Tengo que trabajar la interpretación de esa parábola tan cortica. Y es que lo dice en el siguiente versículo, habiendo despedido entonces a las multitudes, entró en la casa y se acercaron a él sus discípulos diciendo, decláranos la parábola de las cizañas del campo. Otra vez la que vimos en el episodio pasado. Sí, el día de ayer. Y sí, ahí sigue siendo una cosa misteriosa. Es sencillo, pero es misterioso. No, que es del ABC. ¿A quién no le han predicado cualquiera de las parábolas? Pero el Señor sigue teniendo misterios, porque son misterios del reino. Claro, Y no todos los misterios del reino se han dilucidado. O sea, claro. Y los si misterios no, son si no dimensiones. estamos, si no estamos funcionando todavía en la dimensión del reino, estamos apenas tratando de arañar con cosas tan sencillas. Y ahí dice, él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, vea, los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del maligno. Vea que no habla de los hijos de salvación, sino los hijos del reino. Entonces hay hijos del reino, hay una confrontación entre hijos del reino e hijos del maligno. Y el enemigo que la sembró es el diablo y la ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Por tanto, así como las cizañas son recogidas y quemadas con fuego, así será el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan tropiezos y a los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol del reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Los justos tienen que ver con hijos del reino. Entonces, tenemos mucha gracia, acercados confiadamente al trono de la gracia, pero esto es un asunto de justos e hijos del reino. Justos e hijos del reino. Hacia allá tenemos que movernos. Muy bien. Sí, está explicando la parábola del día de ayer. Se me hace que en el lenguaje que se está utilizando hoy en el ámbito profético, cada parábola es como una dimensión espiritual. Inclusive una misma parábola tiene multidimensiones. En algún momento somos semillas, en algún momento somos la buena tierra, en algún momento somos sembradores, en algún momento tomamos el rol de los ángeles que esperan el final de la cosecha para sacar la cosecha. Entonces,
como que la parábola era un intento que Jesús estaba haciendo, o era un proceso que Jesús estaba haciendo en su fase inicial de irnos introduciendo en esas dimensiones espirituales, para entender que hay dimensiones espirituales, ¿sí? Y bueno, conforme, como decía Ismael, conforme caminemos en el reino, pues seguramente iremos entendiendo las dimensiones. Vamos con la siguiente parábola, que es la del tesoro escondido. Está en Mateo 13:44. Sí. El reino de los cielos es semejante. Repite de la misma forma. A un tesoro escondido en el campo, el cual un hombre encontró, escondió, y por el gozo de él va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Vea, el tesoro está escondido en el campo, pero el hombre lo encuentra, pero lo esconde y compra. Volvemos a la cuestión inicial cuando estábamos en lo del Apocalipsis. Ven a mí y compra oro refinado. Aquí hay una transacción. Él compra con parte del tesoro. ¿Con qué compra él el campo para esconder el tesoro? Claro. Ahí hay una cosa llamativa. ¿Cómo compro yo oro refinado? Aquí aparece algo simpático, Ismael. Esto me ha dado para pensar mucho, porque hay quienes dicen que Dios nos bendice económicamente, nos puede dar riqueza con animales o con cultivos. Yo soy partidario también de la minería. Esta parábola justifica mi teoría de que Dios también nos bendice a través de la minería, porque un tesoro escondido no es esconder animales dentro del campo, ¿sí? Tienen propietarios, ni es esconder un cultivo dentro del campo. Aquí, si se va a esconder un tesoro, es porque es algo que tiene que ver o con rollos, como las cuevas del Qumran, hicieron una cueva, metieron unos rollos, es algo muy puntual, pero si vamos a hablar, la tierra tiene riqueza mineral. Entonces, y en algunas partes se habla de que Él nos dará las piedras y las piedras sacaremos cobre. Entonces, para los que no son muy amigos de la parte minera, este versículo me ayuda a... Hay muchos países donde las riquezas mineras son del que las descubre. En otros países no es de la que las descubre, sino del que sea el dueño de la tierra. En otros países es el Estado el dueño de la riqueza mineral. Al parecer, en Israel, en ese tiempo, cuando había minería o algo así, un afloramiento minero de algo, era del dueño de la tierra. Entonces, yo no podía explotarla por verla, ni era propiedad del Estado. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tengo que primero hacer como un negocio. Yo sé que ahí hay algo minero, compro el terreno, no digo nada, compro el terreno con unas pedazos de rocas ahí inertes, y luego de que lo compro, ahí sí comienzo a explotarlo. ¿Sí? Así me toca vender todo lo que tengo para comprar esa mina. Va y vende todo lo que tiene y compra aquel. Así es el reino de los cielos. O sea, el reino de los cielos es algo que, una dimensión. O sea, yo entrego todo, vendo todo por ir a encontrar eso. Algunos relacionan esto a que yo abandono todo por meterme en las bibliotecas celestiales. ¿Está bien? Pues sí, parece que las bibliotecas celestiales, eso son infinitas. Eso hay para leer libros, rollos de antes de la fundación del mundo, después del apocalipsis, post-apocalipsis, o sea, eso hay rollos y rollos y rollos y rollos. Entonces, vender todo lo que tiene, dicen que son las preocupaciones, las cosas, las vanidades de este planeta por hacer tesoros más allá y no acá. Yo soy de la línea de hacer tesoros acá y tesoros allá. Yo soy de esa línea compartida, ¿sí? Sí, yo soy de esa línea compartida. Sé que tengo amigos que no quieren tener aquí nada, que quieren vivir con los pies descalzos y hacer tesoros allá. Pues bueno, serán amigos, pero los respeto, pero yo creo que hay que buscar un equilibrio, es lo que veo yo. Ismael, el tesoro escondido. Imagínate El que tesoro, son tesoros escondidos, o sea, misterios escondidos. así es. 45. También el reino de los cielos, sí, sigue diciendo lo mismo, es semejante a un mercader en busca de buenas perlas y
y cuando encontró una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces hay tesoros escondidos y uno de los tesoros escondidos, usted le mencionaba para los amigos que quieren tener los pies descalzos, es que cuando dice en Corintios, en 2 Corintios, su justicia permanece para siempre, es que fue y dio a los pobres. Entonces, usted le puede dar a los pobres palabra, le puede dar consuelo, le puede dar sanidad, unción, pero ahí se estaba refiriendo específicamente a bienes materiales. Y dar bienes materiales a los pobres se convierte en justicia. Y aquí otra vez está hablando de los justos y el reino. Entonces, hay quien puede dar bienes materiales y hay quien puede dar solamente palabra. Entonces, instrumento de injusticia le dijo Jacob a alguno de sus hijos. Instrumento de justicia también es poder suplir la necesidad del que la tiene, del que la padece. Entonces, aquí puede ser. Imagínese usted llegar y decirle a su esposa, usted con propiedad, usted llega a su esposa y decirle, bueno, pues ¿cómo te parece que ya vendimos todo? Bueno, y entonces, ¿qué tienes? No, tengo una perla. ¿Mm? A ver, ¿qué te Oh, dice tu esposa? complicado, complicado. Mira, que tengo una perla preciosa, muy, muy preciosa. Pero el rey no es así, Ismael. Tú encuentras una perla y... Ahora, mirando contextos, las perlas no hay que darlas a los cerdos. Aunque el hermano cerdo, entre comillas, como dicen algunos profetas que se han metido en el campo alimenticio, el hermano cerdo ya fue redimido. Y porque los cerditos cuando estuvieron allá en el territorio gadareno dijeron, no, nosotros no queremos ser demonizados. Entonces Jesús redimió a los cerdos porque los cerdos no quisieron ser poseídos por demonios. Entonces, eh, con esa, con esa revelación, pues, del hermano cerdo, según el lenguaje de San Francisco de Asís, el hermano cerdo fue redimido. El punto es, Ismael, que a veces le damos perlas a los cerdos, ¿sí? O sea, le compartimos verdades muy profundas a gente que no lo merece, hermano. Sí, 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 tal cual, tal cual. O tal vez invertimos mal el tiempo, hemos sido, y pues voy a hablarlo en primera persona, yo he sido mal sembrador, he sembrado perlas en gente que no valió la pena. He gastado mi valioso tiempo en terrenos pedregosos, Ismael, que vinieron las aves del cielo y se llevaron lo que sembramos. Entonces, Ujú. tengo que afinar el ojo, hermano. Tengo que afinar el ojo. Tengo que Así ser mejor es. sembrador, mejor administrador del tiempo. Seguimos, 47. También el reino de los cielos es semejante a una jávega, o sea, una red barredera, dice en la Biblia de las Américas, que fue echada al mar y recogió de toda clase, la cual una vez llenada la sacan a la orilla y sentados recogen los buenos en canastos y echan fuera a los malos. En algún tiempo fui pescador de cordel aquí en el mar, cerca, y es una emoción cuando no ha picado nada, ver que viene algo pegado, dice uno aquí en la costa. Ahí se pegó algo y resulta que uno va a ver y a veces lo que se pega es una jaiba. Jaiba es como un cangrejo rojo de esta tierra que ya está empezando a ser apreciado, pero el asunto es que la jaiba cuando se va comiendo la carnada y cuando siente que la van a sacar del agua, la suelta. Así que uno no, con cordel uno no pesca jaiba, pero si pierde la carnada. Y hay ciertos peces que, digamos, aquí hay un pez que le llaman macabí, es un pez de esta región, muy sabroso, pero tiene muchísima espina, mucha espina. O sea, prácticamente hay que hacer un curso para, para comerse ese pescado, porque tiene mucha espina y espina muy pequeña.
cambio hay otros pescados que tienen unas espinas muy grandes y eso es facilísimo comérselo. Entonces hay una gente que termina desechando esos peces. Aquí hay otro tipo de peces, un pez que parece un sapo y la gente, hay algunos que se lo comen, pero la mayor parte de gente no les gusta. No les gusta. Entonces esto, hay peces que dicen, me llevé una buena pesca y hay una historia de Beatriz. Hace mucho tiempo, nosotros pescamos en la bahía de Cartagena y, y, y nos metimos hasta la madrugada y esto, y íbamos con un tipo experto, dice, amarramos el bote, me dice, dice el hombre, espere que baje el viento, espere que baje el viento, efectivamente bajó el viento y dice, se va a meter la picada del sable. El sable es un pescado largo, plateado, delgado y que tiene una boca como un perro. Entonces, si usted no anda con cuidado, saca el pescado a la canoa y usted tiene que golpearlo en el fondo de la canoa porque lo puede morder. Le puede tirar como si fuera un perro. Entonces se metió como a las 3, como a las 4 de la mañana. Nosotros alcanzamos a echar un sueño por ahí en una calle, literalmente, nos acostamos en la calle y salimos en el bote, bajó la brisa y se metió la picada del sable, efectivamente. Y eso era nada, el sable, ese pescado aquí se pesca sin pesa. O sea, no se pesca a fondo, se pesca solamente dejando el anzuelo sin pesa. Y eso era uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Y entonces la costumbre de los pescadores es que pesque uno más o pesque uno menos, se reparte la pesca por igual. Hay alguno que pescó uno y ese día todos pescamos. Eso fue, cada uno sacaba de 3 y de 4. Los más expertos sacaron como 10 o 12 o 15, no sé. Pero se repartió eso y nosotros llegamos, primera vez que yo me quedaba toda la noche pescando. Y entonces yo llego con mi cara de felicidad. Mi papá me recibe, hombre, aquí está, mi hija, prepare esto para el desayuno. Aquí vamos a desayunar y prepararon eso. Es un pescado largo. Uno normal puede ser de 1 metro, pero es muy delgado. Es muy delgado. Es como si fuera un cinturón. Bueno, desayunamos nosotros con sable y al rato le sale la alergia a Beatriz. Estaba embarazada de Adriana, imagínense, ¿hace cuántos años fue este? No me vuelvas a traer ese pescado largo aquí. Para algunos era un pescado para desechar, para otros era un pescado bueno. De eso habla esa parábola aquí. Por lo menos para Beatriz, el sable no era un pescado deseable, era un pescado para desechar. Entonces, de eso habla esto, que saldrán y separarán los malvados entre los justos y los echarán en el horno de fuego y ese será el llanto y el crujir de dientes. Cuando converse usted con Beatriz, háblale de la pesca del sable para ver qué le dice. Ella se acuerda. Me quiere usted meter en problemas, hermano. No, Oiga, sí, el que pesqué fui yo. sí. Bueno, vamos con la última parábola del día. Tesoros nuevos y viejos, versículos 51 y 52. ¿Entendiste todas estas cosas? Le dicen sí. Y él les dijo, por esto todo escriba del reino de los cielos. Vea que habla de escriba, habla de una persona instruida, habla de una persona que tenía conocimiento. Es semejante a un hombre, amo de casa, que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. A mí me parece, sí, adelante, bien quiero pueda. que se lo traduzca a nuestro programa de Edito, Devocional Diario para Todos. Un Dígame consejo adelante. para todos los conversadores de Edito. Le pido el favor a los conversadores de Edito que son invitados, que lo que sabían hasta el día de ayer, a todo eso le vamos a llamar tesoro viejo.
Exacto. Y a la lectura asignada, la cual estudian, profundizan, meditan, llamémosle tesoros nuevos. Así es. Que cuando vengan a conversar en dedito, todos traemos el bagaje de lo que sabemos, de las lecturas anteriores, a eso le llamamos viejo, pero que traigan algo fresco del día, diciendo en lo que leí hoy veía esto. Ese es el tesoro nuevo que debe sacar todo escriba, todo maestro, toda persona que tenga don de enseñanza, todo conversador dedito. O sea, que no sea que llegue, ay, no, pues es que a mí me asignaron Hechos capítulo tal, no, yo ya lo leí, yo lo entendí. No, no, espérate, eso es lo viejo. También tienes que traer algo nuevo. Y ese es ese es el reino de los cielos. En el reino de los cielos, todos los días cuando hacemos dedito, tenemos que, de escrituras que ya conocíamos, sacar algo nuevo. Por ejemplo, Ismael, ¿qué te habló Dios de los dos pasajes que estudiamos en Génesis hoy? ¿Qué trajiste nuevo tú de Génesis 49 y 50 hoy que no sabías antes? ¿Qué trajiste nuevo tú como escriba del reino de los cielos? ¿Qué trajiste nuevo, completamente nuevo? Lo de la multiplicidad de los animales. O sea, que el Señor lo vea a uno como un animal, de pronto para otras personas no, pero algún tiempo yo me identifiqué con Benjamín, pero que el Señor, ¿cuál es mi animal de este tiempo? ¿Cuál es mi animal de este tiempo? Ya tomamos y puede decir como cosa vieja, no, es que yo soy león, no, es que yo soy águila, y entonces usted en la casa ve puras águilas, pero ¿y si el Señor nos ve como otro animal? Yo me lo pregunto. Cuando empezó en la ciudad de Medellín todas estas conferencias del movimiento apostólico y profético, todo pastor que tenía más de 50 personas en su iglesia, inmediatamente corrieron a las librerías a comprar águilas y leones, porque ya todos Sí, eran, sí. las esposas eran águilas y ellos eran leones. Entonces se acabaron las águilas y los leones en ese tiempo en las librerías donde vendían artículos religiosos y cristianos. Ismael, Ismael, animales que se ponen, el, pero no conoce. Yo le pregunté a la librería por qué no vende bueyes, porque de lo que más necesitamos son servidores, bueyes o camellos. Esas columnas financieras, necesitamos los camellos, necesitamos los caballos que nos ayuden a cuidar el rebaño, porque el lobo le tiene miedo al rebaño. O sea, un pastor necesita los intercesores son los caballos. Entonces, yo le decía a a mis pastores amigos, a mí me gusta molestar a mis pastores amigos, ellos me tienen que soportar porque por eso se dicen ser mis amigos, entonces me tienen que tolerar. Les decía, pero todos ustedes quieren ser leones y águilas, pero yo no veo que ninguno quiera ser caballo, que ninguno quiera ser asno, que ninguno quiera ser buey, que ninguno quiera ser camello, o sea, no, qué bonito, ¿no? Entonces, eh, eso fue lo que te llamó la atención, la teología bíblica de las tribus. Sí, sí, no, y es que ahí lo menciona y menciona el pollino. O sea, El él lo pollino, vio, él él lo vio, vio, él vio el él lo vio. pollino. Un Él vio. pollino 0 kilómetros. Ese pollino no había sido usado, nadie lo Sí, había sí, montado. o sea, ¿por qué no pollino? No, es que es una cosa humilde ahí que eso no ni quita ni pone. ¿Por qué no pollino? A mí me sacudió Ismael me sacudió hoy algo nuevo que no, de pronto no, digo internamente, fue el tema de Zabulón. Zabulón nunca vivió en las costas, pero la palabra profética era las costas, los mares. Entonces me sacudió eso, o sea, me sacudió ese tema de Zabulón. Eh, Pude sacar un tesoro No, viejo, no, Mateo es de la tribu de Zabulón. Pude no, sacar algo viejo. y lo último que dijo, todo escriba, o sea, si es posible, así como Pablo, si es posible que un escriba llegue al reino. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, sí es posible. No, no es tan fácil, pero dice, todo escriba hecho discípulo del reino. No, Claro, no, o sea, no es un asunto, no, es que usted no tiene que saber nada de nada acerca, no, usted puede estar instruido y ser escriba y ser hecho discípulo del reino. No, claro. no está cerrado para los escribas.
porque Cristo habló muy fuerte, muchas veces contra los escribas, muchas veces. Ustedes no dejan, ni entran, ni dejan entrar. Claro. Le dijo decenas de cosas, pero un escriba sí podía ser discípulo del reino. Claro, pero un escriba en el día de hoy lo más parecido es un escritor, es un estudiante, es alguien con don de enseñanza, que tiene ministerio magisterial. Bueno, vamos a la última parte, versículos 53 al 58, Ismael, tiene que ver con que los profetas o la gente con cierto poder y autoridad son reconocidos por fuera de su contexto, por fuera de su familia y de su pueblo, son más reconocidos que dentro de su propio contexto familiar. ¿Sí? Así es. Y dice, y aconteció que cuando Jesús acabó de decir estas parábolas, salió de allí, y cuando llegó a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de manera que estaban pasmados y decían, ¿de dónde viene, de dónde tiene esta sabiduría y estos poderes milagrosos? ¿No es este el hijo del constructor? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están acaso todas sus hermanas frente a nosotros? ¿De dónde pues vienen todas estas cosas? Y se escandalizaban a causa de él, pero Jesús le dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su propia casa. Y no hizo muchos milagros por causa de la incredulidad de ellos. La incredulidad es algo terrible. El que tenía el papá del muchacho que tenía problemas dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y la incredulidad limita. La incredulidad limitó al pueblo de Israel en el desierto. La incredulidad terminó limitando a los judíos en su gran mayoría y en particular a los de su casa. Muchas veces dice, y al ver el Señor la fe de ellos. Entonces, el Señor actúa basado en la fe. Es necesario. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Claro. Señor queda limitado. Queda limitado. Y Él dice que se asombra. Hay pocas cosas que asombran al Señor. Y esa es de las cosas que se asombra. La incredulidad. Ismael, yo me he puesto a mirar que la Biblia se aparta tanto de la filosofía. No estoy hablando más de la filosofía, se aparta tanto de la filosofía. Los seres humanos en las religiones quieren hacer filosofía, teología, cosas. Aquí hay algo en el 55, Mateo 13, 55, que dice, y esto para nuestros amigos católicos carismáticos que hablan de la virginidad perpetua de Miriam o de María, dice, no es este el hijo del carpintero, no se llama su madre Miriam, ni sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas, no están acaso todas sus hermanas frente a nosotros. O sea, Jesús tenía una cantidad de hermanas y de hermanos, entonces, y eran hijos de José y de María. Entonces, yo no sé por qué todavía la religión insiste en esos dogmas de fe de la virginidad perpetua de María y no sé todavía por qué siguen con prácticas de que Jesús murió un viernes a 3 de la tarde y después de 3 días y 3 noches siguen celebrando la resurrección el día domingo. O sea, hay cosas que la religión quiere que, o sea, quiere que la gente acepte dogmas y por eso por mucho tiempo se prohibió la traducción de la Biblia. Hoy decimos que llevamos 200 programas de dedito, que hemos revisado unas 30 versiones con los amigos invitados, pero el que trataba de traducir la Biblia a otro idioma lo mataban, la religión lo mataba, porque tenía que ser en un lenguaje que muy pocos conocieran, como el latín. Entonces, vivimos tiempos diferentes, podemos estudiar la Biblia en diferentes versiones. Hay pasajes que nos quedan difíciles de entender, difíciles de interpretar, como este de la mujer que tomó 3 porciones, 3 medidas de harina y las escondió en la levadura. Entonces, uno va y mira todos los comentaristas que hay de eso y uno va y lo estudia y es pura bla, bla, bla. Es decir, la verdad es que nadie precisa en el tema. Yo investigué, a ver, y dije, bueno, yo no tengo revelación, voy a buscar quién tiene revelación. Ismael, eso, la gente habla carreta, hermano, habla carreta, habla cosas, pero no precisan por qué una mujer fue y escondió 3 medidas de harina. O sea,
eso hablan de 1000 cosas, pero no precisan. O dan ¿Por, comentarios de por, lo que dijo por qué Spurgeon, tres? de lo que dijo ¿Por qué en Clark, tres? de lo que dijo, sí, es cosas de esas. Entonces necesitamos revelación porque estos son misterios. Un misterio es para inquirirlo. Este es el trabajo de los sabios. Yo soy sabio, Ismael es sabio, nuestro trabajo es investigar. Oye, pero es que yo sé, pensé que tú sabías. No, la sabiduría total le pertenece a Dios. Nosotros somos discípulos y el discípulo nos lleva en un camino de sabiduría. Entonces, no pretendemos aquí decir lo que sabemos todo o decir, no, es que según Spurgeon, a mí qué me importa lo que dijo Spurgeon, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Spurgeon. Me puse a mirar las parábolas de acuerdo a Spurgeon, hermano, la verdad es que pues sí, tal vez fue un personaje muy importante. Por aquí lo tengo en un libro de los 50 cristianos más importantes del planeta Tierra. Pero la verdad, a mí la verdad, Ismael, no como cuento, hermano. O sea, yo quiero las parábolas no con la interpretación de Spurgeon, la interpretación de otro señor por ahí en 1700. O sea, yo quiero, es una interpretación fresca de esos misterios, hermano. ¿Sí? O sea, no me quiero, yo me voy a pelear con todo el mundo que porque Spurgeon dijo eso. Ah, aquí lo tengo. Aquí tengo un libro que vea, lo tengo acá, que lo tenía abierto y por eso dice los 40 cristianos más influyentes. Entonces, sí, Así es. entonces el libro, pues chévere para saber historia, pero hermano, pero necesito algo fresco. ¿Sí? Entonces, no es que quiera encontrar, no es que quiera armar una nueva religión, ni armar una secta, no, lo que quiero es entender la Biblia, pero tampoco quiero tragar entero lo que dijo Spurgeon hace 300 años. Pues sí, mi respeto por Spurgeon, pero no quiero ir a gastar mi vida tratando de interpretar lo que dijo Spurgeon. No, yo le dedico 15 minutos, pero no le dedico más a Spurgeon, es decir, no me va a pasar mi vida estudiando Spurgeon con todo lo grandioso y miles de predicaciones que hizo, pero no me satisfizo ninguna de la investigación que hice de Mateo 13:33. Si usted, amigo que nos está escuchando en dedito, dice, hoy yo tengo la revelación de Mateo 13:33, la parábola de la levadura, esta mujer que escondió 3 medias de harina, por favor escríbame y coménteme la revelación que tiene, un sueño, una visión, algo que Dios le dijo. No vamos a hacer una nueva religión con eso, simplemente como estudiante de la Biblia voy a quedar tranquilo de que, bueno, Dios ha revelado algo sobre eso. Ismael, pues, muchas gracias, mi estimado Ismael. Ha sido segundo día consecutivo en esta semana. Que Dios le retribuya su tiempo, su esfuerzo, que Dios lo bendiga rica y abundantemente, lo prospere conforme sus riquezas en gloria, hermano. Amén. Nos vemos Un mañana saludo, un en abrazo. Dedicto. No se pierda Dedicto, devocional diario para todos. Comparta con otras personas, dele me gusta, suscríbase, active la campanita.